Verdaderamente eres el único Dios digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza en esta noche. Tu pueblo te alaba, Señor. Tu iglesia, Señor, en este lugar, todos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Tu iglesia, Señor, por quien derramó su sangre Jesucristo, es la que en esta noche te adora, te alaba, te rinde su corazón. Te adoramos, Padre, y te bendecimos. Y te damos gracias, muchas gracias, porque nos hiciste libres, Señor, libres del pecado, libre de aquellas cadenas que nos tenían prisioneras, Señor, de una vida sin sentido, sin rumbo. Pero hoy tenemos un propósito. Levantamos nuestros ojos y miramos a Jesús. Y hacia Él caminamos, Padre, para alcanzar la plenitud que tú nos prometiste. Gracias, muchas gracias porque nos das este tiempo, Señor, para estar juntos, para alabarte, para adorarte, para decirte que te amamos, que creemos en ti. Gracias, muchas gracias, Señor. Abre nuestra mente, Padre, nuestro entendimiento. Ilumínanos para poder conocerte más a través de tu palabra. Padre, aviva el fuego de ese don de fe que tú pusiste en cada uno de nosotros, Señor. Que no se apague ese fuego, que nos motiva, que nos impulsa, Señor, a seguir adelante. Aviva ese fuego, Señor, en esta noche. Que tu palabra sea ese fuego que encienda, Señor, que nos avive en el espíritu para servirte, para serte fiel, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Recibe toda la gloria, la honra, el honor en esta noche. Y tu pueblo te alaba con una alabanza de aplausos para Él. Sí, Señor. Gracias. Buenas noches. A los que no he saludado pueden tomar sus asientos. Gracias, Jorge. Como dijo Ezequiel, estamos disfrutando de unos días primaverales, preciosos, ¿no? Y hoy ya estamos en la tercera semana de septiembre, ¿no? Ya es el tercer miércoles. Nos queda una sola enseñanza más sobre la Biblia. ¿Cuántos vinieron los otros? Hay algunos que no vinieron, ¿no es cierto? Los otros miércoles. Ah, ya están los hermanos. Un gusto de verlos y saludarlos. Yo también. Así que bueno, yo para los que no estuvieron, como estamos en el mes de la Biblia, estamos haciendo todo este mes una enseñanza especial sobre la importancia de la Biblia, cómo aplicarla a nuestras vidas, cómo leerla. Y ya hoy es el tercer miércoles, entonces yo quiero hacer un pequeño bosquejo de lo que hemos visto el primer miércoles, el segundo y lo que vamos a ver hoy y el otro miércoles que termina.
Saben que, bueno, a mí me gusta, quizás porque ya Dios ha puesto en mí el corazón de maestro, de graduar toda la enseñanza, porque cuando uno lo va graduando, digamos, va aprendiendo de lo más sencillo, más simple, hasta lo que nos cuesta un poquito, ¿no es cierto? Entonces allí vamos a ver, le voy a pedir a Gustavo a ver si puede poner. El lema era un cofre de perlas preciosas. La Biblia es un cofre de perlas preciosas. Pero hoy quiero aclararle algo. La Biblia es un libro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante de la Biblia? El contenido. ¿Qué es lo que contiene la Biblia? La palabra de Dios, expresada, pero desde que el Señor le escogió su pueblo, aún antes de eso, Él ya expresó su palabra. Entonces hoy vamos a ver lo que ya vimos, la primera parte, la importancia de la Biblia. Ese miércoles vimos que la Biblia, ¿qué es lo que contiene la Biblia? La revelación del plan de salvación para toda la humanidad. Eso lo vimos. Toda la humanidad. ¿Y por qué la Biblia? Porque desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia habla de Jesucristo. Aunque en el Antiguo no se lo nombra, pero hay palabras como en Génesis 3:15 donde ya le va anunciando la venida de Jesús. Eso es lo que vimos. ¿Qué más vimos? Lo importante es que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, fue inspirada por Dios. Eso es fundamental saber que Dios ha escogido a hombres comunes, no eran letrados, eran hombres variados, que el Señor sí los escogió y les permitió que cada autor pudiera imprimirle el sello de su propia persona. No se puede evitar eso, pero el Señor siempre tiene un propósito. ¿Por qué? Por eso ustedes van a ver que varía un autor de otro. Entonces, al ser inspirada por Dios, fue escrita por hombres. Recién en el siglo II, después de Jesucristo, digamos, de la era de Jesucristo, fue recopilado todo y escrita la Biblia. Y que persevera hasta el día de hoy, y así va a ser hasta que vuelva Cristo. Y el otro punto que vimos es, ¿qué nos da la palabra? ¿Se acuerdan? La revelación, ¿qué más? La inspiración y la iluminación. Hablamos de que la revelación es cuando hay hechos que nosotros, el hombre, ser humano, no los conoce. Eso es revelar. Entonces Dios lo revela. Primero fue a través de la naturaleza, de la creación, pero en Hebreos dice que ahora lo hace a través de Jesucristo. Y de Jesucristo es a través de su palabra, ¿no es cierto? Antes lo hacía por los profetas. Usó varias maneras como para comunicarse con el hombre. Y esa revelación que a través de la Biblia está, porque Él se quería mostrar quién era Él, ese era el propósito de Dios, quería manifestarse para que el mundo lo conozca y después cuando escoge su pueblo, para que el pueblo lo conozca. Pero nosotros vimos en el Nuevo Testamento un hecho que sí todos lo conocemos, que el mismo Jesús le dijo, no te lo reveló ningún hombre, te lo reveló el Espíritu. ¿Quién es? El mismo Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando el Señor él le dice, ¿quién soy yo? Y él le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Quiere decir que ahí parte la revelación. Ahora mi pregunta es que les hago hoy, para los que no están, si Dios se puede revelar a nosotros en este tiempo. Lo hemos demostrado por la palabra que sí, hemos hecho unos ejercicios prácticos muy lindos, ¿no es cierto?, de cómo Dios, cuando nos acercamos a la palabra, no quiere decir que no conozcamos la palabra, pero en ese momento se produce, mire, la iluminación. ¿Qué quiere decir? Todo esto se puede hacer solamente si tiene el Espíritu Santo.
Amén. Porque el Espíritu Santo es el que revela, el Espíritu Santo inspira. La inspiración es una guía que le da a partir de lo que ya se sabe. El libro de Lucas es un ejemplo. Él dice, yo investigué sobre todo lo que ya se venía hablando y te escribo, y le escribe el libro Lucas cuando escribe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la inspiración es sobre hechos conocidos que nos va a guiar. Por ejemplo, un líder, un maestro, un cualquiera de ustedes que quiera hacer una obra para el Señor, servirlo, el Espíritu Santo nos va guiando en todo lo que hagamos. Eso quiere decir la inspiración. Y la iluminación, que es lo que tenemos que practicar todos los días, es porque cuando nos acercamos a la Escritura la podemos entender. La conclusión de esta es que la Biblia fue escrita para todos, pero ¿quiénes la pueden entender e interpretar? ¿Se acuerdan lo que dijimos? ¿Quiénes son? Los que tienen el Espíritu, pero la Biblia dice clarito, ¿cuándo adquirimos el Espíritu? Cuando es quitado el velo. Lo dice en el libro de Hebreos, que aún siguen leyendo los judíos, por ejemplo, pero no la pueden interpretar. Entonces, ¿quiénes interpretan la Biblia? Los que ya le fue quitado el velo. ¿Y dónde fue quitado el velo? En la cruz. Y allí se produce este hecho tan precioso que todo aquel que cree en Él, en esa verdad, le es quitado el velo. Amén. Eso ha sido rápidamente la primera clase. La segunda, la parte 2, hablamos que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Qué nos da la Biblia? Sabiduría. Ahí en el libro de Timoteo van a ver ustedes que antes del 3:16, que Pablo le dice a Timoteo que él desde niño estudió la Biblia y les dio sabiduría para salvación. Eso nos da la Biblia, a través de conocer su palabra, porque así conocemos a Dios. Y ahí vimos que la Biblia nos prepara, ¿se acuerdan de eso? Para levantar defensa contra todo aquel que tiene argumentos en contra de la palabra de Dios. Vimos esos textos, ustedes los pueden anotar, lo busca en su casa. Punto C, hoy. ¿Qué es lo que hoy quedaba para hoy? Quedaba un punto más. Jesús, nuestro modelo. ¿Se acuerdan que hemos escudriñado sobre San Juan 4? Cuando Jesús se encuentra con la samaritana. ¿Vieron? Todos entendieron, lo pudieron captar, ¿no es cierto? Que está precioso cómo Jesús va quitando todos los argumentos y barreras para poder evangelizarla. Eso es una preevangelización que siempre lo hacemos. Por ejemplo, ustedes cuando sale el grupo a evangelizar, tiran folletos, le hablan con la gente, le dicen que van a orar, en fin, todo lo que uno va haciendo, ese proceso es la preevangelización. Y vimos allí esa parte. Y ahora el otro punto, parte 3, que es lo de hoy. Amén. Vamos a eso. ¿Cómo aplicar la Biblia a la vida del creyente? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver 2 palabras. Antes de entrar a la palabra quiero mostrarle lo del otro porque después sacamos ese bosquejo. Y la próxima van a ser los tips de lectura e interpretación bíblica, que va a ser el otro miércoles. ¿Qué son los tips, los consejos? Todo fundamentado en la palabra, ¿sí? ¿Cómo la podemos interpretar y cómo la podemos aplicar? ¿Se acuerdan que el primer día les di un pequeño ejercicio? Bueno, hoy les voy a dar otro, un poquito más profundo. Es para que vayamos practicando de cómo podemos manejarnos con la Biblia, sobre todo porque ya ustedes se están formando para ser líderes, algunos, otras ya lo son.
Entonces es importante que conozcamos eso para que tengamos una lectura e interpretación rápida de la palabra de Dios. Bien, punto de hoy. ¿Cómo aplicar la Biblia a la vida del creyente? Vamos a manejarnos como base esta palabra. La palabra de Dios es la regla. Ahora va a poner el otro bosquejo. Es la regla que mide ¿qué cosa? Nuestra vida y toda enseñanza. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. La palabra de Dios es el único parámetro, diría yo, que puede medir nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? Y cómo es aquella enseñanza que yo recibo. ¿Por qué les digo? Porque estamos viviendo un tiempo en la sociedad donde hay mucha influencia de doctrinas, de enseñanzas, ya lo vimos el otro día, ¿no es cierto? Cuando vimos el ocultismo. Y muchas veces cristianos se dejan engañar porque hablan de Dios, hablan de Jesucristo, pero las enseñanzas que dan no están fundamentadas en la palabra. Tiene que estar fundamentada en la palabra. Por eso la enseñanza de hoy es que la palabra de Dios es la regla con la cual se va a medir toda enseñanza que recibo y mi propia vida como estoy. Amén. Vamos al fundamento. Ahí está la palabra. Ahí no está, ¿no? Bien, yo les doy y lo van a buscar. Juan 12. Busquemos Juan 12, 47 y 48. Quiero que lo encontremos, por favor, el que no tenga la Biblia. No sé si hay Biblias por allí, si no lo anotan. Porque una de las cosas importantes para interpretar la Biblia es que tenemos que leer la palabra escrita. Porque incluso para mí no es igual el celular. Ustedes van a ver mi Biblia, está toda garabateada, subrayada, porque cuando la leo y la puedo interpretar, la voy haciendo círculos, marcando, para poder sea fácil la lectura. ¿Lo encontraron? Amén. Voy a leer desde el 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Allí tenemos el fundamento que está dando Jesús a través de su palabra. Él dice que ha venido al mundo ¿para qué? Para quitar nuestras tinieblas. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? ¿Cómo quita las tinieblas? La venta esa al que cree, dice. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquel que cree. Ahora vamos al 47. Dice así: al que oyó mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Y en el 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué está diciendo allí el Señor? Nos está diciendo, mire que quizás nunca le prestamos atención. Él dice: yo no vine a juzgar. ¿Quién nos va a juzgar nosotros al final del tiempo? La palabra de la Biblia que Él enseña y que Él suelta, y la que ustedes están aprendiendo hoy. Por eso el apóstol Pablo, cuando él habla y da su testimonio, dice: yo el último. Él se considera el abortivo, el todo, era perseguidor de todo. Pero Dios me perdonó por mi ignorancia, dice él. Él desconocía la palabra. Pero una vez que el Señor te habla y se revela a través de la palabra y que ya está escrita, ya no hay excusa. Entonces, yo quiero ir sacando en el 47.
Dice, el que oye, mire, hay una secuencia preciosa en esta enseñanza. Al que oye mis palabras, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Oír. No dice así Romano, ¿cómo van a creer si tienen que oír primero? Y después va a decir quién les predique y todo lo demás. Primer paso en esta secuencia es oír, el que oye mis palabras. ¿Qué dice más abajo? Y no las guarda. Fíjense, un poquito más arriba, antes de seguir avanzando ahí, cuando él dice que el que cree en él no permanece en tiniebla, es la persona que ya no tiene no es la venda, otra palabra, el velo. Cuando ya no tiene el velo, es porque lo puede ver a él. Primer paso es creer, porque cuando creemos ya no tenemos el velo y ya podemos verlo. Eso está en el versículo 46. Cuando va al 47, ya sigue avanzando, fíjense. La persona ya creyó, nosotros le decimos que haga una oración, la persona del Espíritu Santo ya obró, tiene convicción, ya no tiene el velo. Pero ahora viene la otra parte. El que oye mis palabras, quiere decir que la tiene que oír o leer, en este caso porque nosotros ahora tenemos Biblia y podemos leer. Y no las guarda. ¿Qué quiere decir que no las guarda? ¿Qué entendemos por eso? Que no obedece a la palabra o no la pone por obra, porque más abajo explica, el que me rechaza y no recibe mis palabras, habla de un rechazo de la gente. ¿Ustedes conocen personas que rechazan la palabra? Sí, todos los días lo estamos viendo. Que a veces uno le dice y dice, no, está bien, y salen como si le hubieran echado, no sé, una mala comparación, si usted le hubiera echado frío o agua hervida, se dan vuelta y no quieren saber nada. Entonces el Señor dice, pero acá le está hablando al cristiano, porque ya habla primero el que cree, ya no tiene venda, oye mis palabras y no las guarda. Pero ¿por qué habla esto? Y yo le voy a poner un ejemplo práctico. ¿Usted compra electrodomésticos? Sí, ¿no es cierto? Siempre compramos en la casa. Y no sé si a usted le pasa, por lo menos yo sí, que ya no miramos las instrucciones. Porque uno dice, no, si esto es solo enchufar y ya está, ¿o no? Un técnico es igual, va y ya no quiere. Yo siempre digo, pero mira qué dice ahí que leer. No, yo ya sé cómo se hace. Sabemos que ahí viene el instructivo. Y es más, hay una ley que, los que venden dicen, si se lo instala un técnico o quien corresponda, puede haber reclamo, pero si lo instala alguien de la casa, no. Quiere decir que tenemos que leer el instructivo. Yo soy una de las que no leo, pero el otro día me compré, ya hace meses, un lavarropa que dicen que es un lavarropa inteligente, más inteligente que yo era, por supuesto. Tiene toda una programación que hay que ponerle según la ropa, la calienta al agua, la cantidad de jabón y de todo eso. Y tuve que leer. Y no me gusta leer el instructivo. Me gustaba hacer las cosas a mi manera. Fíjense que con la Biblia nos pasa lo mismo. Nosotros sabemos que aquí hay perlas preciosas, ¿sí o no? Pero cuando vivimos cotidianamente, nos cuesta ir a este instructivo. ¿Es así o no? Para decir, ¿y qué dirá Dios? ¿Me puedo separar de mi esposo? Por poner un ejemplo. ¿Le puedo pegar a mi mujer? Supongamos. ¿Qué dirá la Biblia? ¿Puedo tener mal carácter e insultar? ¿Qué dirá la Biblia? Bueno, este es el instructivo. Entonces, por eso yo quería ponerle este ejemplo práctico. Él dice, el que me rechaza
y no recibe mis palabras, ella le juzgará. Qué tremendo. Vamos a ser juzgados por la palabra. ¿Sabían eso? A veces no lo leemos nada más y no lo tenemos allí en claro, pero vamos a ir a 4:12, Hebreo. Vamos a Hebreo 4:12 para afirmar esta palabra. ¿Por qué será que Jesús dijo tal cosa? Pablo la refuerza en hebreo. No, para mí lo escribió Pablo. Y yo me cerré en que lo escribió Pablo por su estilo, su literatura y todo. Los autores todavía están debatiendo quién lo escribió hebreo. Esa es mi postura, ya lo dije yo siempre que lo escribió Pablo. Fíjense lo que dice 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué preciosa. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las cosas y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que la palabra no pueda descubrirla. Porque cuando dice que es viva y eficaz, quiere decir que va a cumplir el propósito por el cual el Señor la mandó. ¿Y para qué nos da la palabra el Señor? Ya ahora lo vamos a ver un poquito más en otro trabajo que hagamos ahora, en otro texto. Pero el Señor mandó la palabra para que cumpla esa función porque dice que es viva. ¿Qué nos da la palabra? Vida. El que tiene la palabra, cree la palabra, le da vida a la persona. Y es eficaz porque va cumpliendo, mire lo que dice, como una espada de doble filo. Quiere decir que si yo tengo un argumento allí en mi cabeza, en mi corazón cerrado, que yo tengo razón y que no le voy a perdonar y no me voy a arrepentir, ¿vio? Que a veces nos ponemos en esa postura, decir yo tengo razón, ¿por qué le voy a pedir perdón? Bueno, la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, lo que dice el Señor de eso, es como la espada que penetra hasta dónde, hasta lo más profundo de mi corazón. Y si yo tengo ese corazón dispuesto, ahí se les va a revelar el Señor. Eso es revelación. La va a hacer llorar, la va a hacer arrepentirse y va a tener que pedir perdón. Eso es cuando el Espíritu Santo obra a través de la palabra. Amén. Pasamos ya, porque no quiero extenderme más, al tema de hoy. Punto. Ya está Hebreo. Confirmamos entonces que vamos a ser juzgados por la palabra. Eso es aplicar la palabra a la vida del creyente. Pero ahora vamos a ver la metodología. Jesús es nuestro maestro. Ya lo vimos y lo dijimos. Vuelvo a repetirlo. Quiere decir que no hay nada más precioso que leer todo lo que hizo Jesús cuando estuvo en su ministerio en la tierra y vamos a descubrir cosas tremendas como les enseñaba él a sus discípulos. Veamos una palabra. No, eso no, la última, 3:16. Ahí vamos a ver los métodos porque así vamos rápido. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Ahí está? Ahí está. Bien. Esta es la palabra más conocida que la sabemos de memoria, ¿no es cierto? Toda la escritura que dice, inspirada, es lo que vimos el primer miércoles, por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir
en justicia. ¿Y qué más dice? A fin. Ese es el propósito. Ese es el propósito para el cual la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el hombre esté ¿qué? Preparado toda buena obra. ¿No es lo que vimos al comienzo? Que la Biblia nos da sabiduría para que el hombre esté preparado, no solamente para sí mismo, sino para defensa, cuando alguien demanda y nos dice, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Bien, vamos a ir desgranando esta palabra. Así como la vemos sencillita, pero hay un método especial. Yo sé que cuesta un poquito, pero esto es muy simple. Acá hay un niño que está haciendo el secundario, va a entender rápido lo que voy a decir. Primer método para hacer un estudio de la palabra es el método gramatical. ¿Tiene que ver con qué? Con la lengua. ¿Sí? Yo sé que la lengua es lo que más cuesta, pero aquí yo me ofrezco voluntariamente, sin costo, a los que quieran reafirmar esos conocimientos. Cualquier día, aún por Zoom lo puedo hacer o si me llaman, porque yo sé que es lo que más cuesta. Me pongo así, así la vamos leyendo. Dice, esa palabra tiene 4 métodos. ¿Por qué digo que se aplica el método gramatical? Fíjense, perdón que no estoy en la segunda de Timoteo, ahí está. ¿De quién está hablando allí? Yo quiero más o menos guiarlo para que la podamos entender fácil. ¿De quién habla el versículo 16? ¿De quién habla? De la Escritura. Eso se llama sujeto. ¿De quién está hablando? Ustedes siempre, cuando se acerquen a un versículo, busquen de quién está hablando o de qué puede estar hablando. En este caso no habla de una persona, está hablando de qué habla, de la Escritura. Bien, ese es un método gramatical. Primero encuentro si hay una persona, el sujeto. Si no hay una persona, puede ser una cosa, puede ser una palabra, eso es. ¿De quién habla? De la Escritura. Después al lado tiene un verbo que dice es. Ese quiere decir que va a mostrar la acción directa de esa cosa. ¿Cómo es la palabra? Inspirada. Eso le da completito, porque después le dice inspirada por Dios. ¿Sí? Ahí nos quedamos. ¿Qué es la Escritura? Inspirada por Dios. Después le podemos sacar las demás cosas. Puedo sacarle los adverbios, por ejemplo, los adjetivos. Es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Hay coma, está haciendo una serie para redarguir, para corregir. Fíjense que todo eso es un medio que está usando la Escritura. Pero vamos a la última parte. ¿Para qué hace todo eso la Escritura? ¿Para qué? Subirlo un poquito más arriba, ¿se puede? La palabra, si no la leemos acá. 17. A fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre? Ahí se olvidaron de poner la mujer. Hombre se refiere en general, hombre y mujer, ¿sí? El hombre de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay acá? Todos. Amén. Todos somos hombres y mujeres de Dios. ¿Para qué fines? Para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que la esencia de esto que nos enseña, que Dios quiere, por eso lo permitió que se escriba, lo inspiró, es que nosotros a través de la palabra, inspirada por Él, nos preparemos para toda buena obra. Esa es la esencia del mensaje
que Dios nos quiere dar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Preparados para toda buena obra. Todo, que dice toda buena obra, usted en asistencia social, predicar, enseñar, perdonar, tener una familia, hacia todo lo que usted quiera, toda buena obra por la palabra. Bien, ahora vamos entre medio, con todos los añadidos que tiene allí, que son oraciones que están para ir aclarando y llevándonos al punto final. Útil para enseñar. Acá vamos a ver 4 métodos que usa este versículo. Enseñar, ¿qué más dice? Redarguir, ¿no está escrito ahí? Corregir, enseñar, redarguir, 2, corregir e instruir. 4. Tengamos en cuenta que son 4. ¿Cómo los separamos? Enseñar es un método, corregir es otro, redarguir es otro, instruir en justicia. Enseñar no es lo mismo que corregir. ¿Lo entendemos eso? Cuando yo enseño algo, es cuando usted le está dando una enseñanza de algo que la otra persona no conoce, ¿sí? Aunque uno dice, pues ya vengo de mi casa, la escuché, pero eso significa enseñar. En cambio, ahí dice la palabra, ¿ve? Cuando el maestro explica la palabra de Dios, enseña e instruye. ¿Qué produce la enseñanza en la persona? Fíjense, ¿qué hace la enseñanza? Bueno, ahí ya está terminado, digamos, santifica y defiende. Pero la enseñanza es un método que unido al que sigue, que es corregir, cuando corrige una persona a otra. Supongamos usted lo corrige a su hijo, a quien sea, y le dice, no, no es así. Eso está mal. Quiere decir que se corrige sobre algo que ya está, pero que no está correcto. ¿Entendemos eso? Bien, cuando vienen la gente por primera vez a la iglesia o nunca conoció del Señor, trae enseñanzas por tradición, por costumbre y por lo que le va enseñando la vida a través del mundo. ¿Es así o no? Filosofías, pensamientos y todo. Entonces, cuando viene la persona nueva o usted le enseña, ¿qué está haciendo? Le estás enseñando las bases de algo nuevo. Y si lo corrige, quiere decir que le está diciendo, eso es malo la idolatría, supongamos. Es mala la idolatría, no le agrada al Señor. Entonces la persona hace la procesión y hace todo, pero uno lo corrige. Si es en el creyente, es igual. Enseñamos cosas, para eso está la Biblia, pero también corregimos. Los pastores, los líderes o un hermano que tiene un poquito más de conocimiento de la palabra le puede enseñar a otro y lo corrige. Esos 2 puntos, corregir y enseñar, ¿en qué consiste? Fíjense, en darle a la persona la esencia. Le va a crear una creencia. Cuando nosotros predicamos la primera vez y enseñamos a una persona la palabra y nosotros decimos ahora se hizo cristiano, ¿sí o no? Quiere decir que adquirió una creencia y él va a formar su fe. Si le vamos corrigiendo a la persona va formando su esencia, la esencia de lo que le dice la verdad de la palabra. Eso tiene que ver con la esencia. El enseñar y el corregir, ahí dice, ve,
ambos dan como resultado la creencia, en otras palabras, la esencia del ser. Y eso es fe. Cuando nosotros decimos que ahora esa persona tiene fe, es porque ha cambiado con lo que se le ha enseñado a la palabra. Por eso Jesús dice al que oye la palabra y la retiene, la toma. Ahí está el proceso. Mire cómo la palabra nos enseña a través de la misma palabra la forma en que la Biblia está influenciando. Por eso era este título, ¿cómo es la influencia de la Biblia en el creyente? Hasta ahí más o menos está claro. Entonces, enseñar y corregir forman la esencia del cristiano, le da una nueva fe. Eso es y la creencia. Ahora vamos a los otros 2 puntos de la palabra. ¿Qué más dice que hace? Instruye y redarguye. Ahí está. ¿Qué es redarguir? Significa refutar a aquel que levanta argumentos, que dijimos recién, amonestar a alguien que está en pecado. No lo podemos amonestar a alguien que no conoce a Cristo todavía, porque ni sabe lo que es el pecado. ¿Es así o no? ¿A quién se amonesta? Al hermano creyente que está en pecado. Y le damos la palabra. No lo vamos a ir a retar, a zarandear, porque acuérdense que ya vimos en la otra clase que era con mansedumbre. ¿Se acuerdan? Eso es amor, saber cómo tratarlo. Entonces, la palabra redarguir quiere decir amonestar, refutar o convencer a una persona de su error y ayudarle a volver al camino correcto. ¿No es eso lo que hacemos siempre y que los pastores lo hacen permanentemente con sus ovejas? Por eso dice la Biblia que el pastor va con su cayado, ¿no dice así? Qué precioso, con ese amor tan grande de un pastor que lleva a las ovejas. Vieron que se quiere salir, se va a comer otros pastos o por ahí se pierde, se queda atrás. Por eso tiene su vara y su cayado, porque él va marcándole el camino adelante, pero con el cayado que tiene esa puntita ahí, los va trayendo de vuelta a sus ovejas. Eso es redarguir. Cuando nosotros sabemos que hay un hermano que está yendo por mal camino y le decimos, no es ahí, lo traemos. Mire qué precioso el concepto de redarguir. Y el otro es instruir en justicia. ¿Qué es instruir? Cuando lo guía en el camino, cuando uno lo instruye. Los discipulados que se dan acá toda la semana son instrucciones. Amén. Porque allí a través de los discipulados, el líder o el que enseña lo va instruyendo. ¿Por qué? Porque se hace el estudio bíblico, vamos leyendo los fundamentos, vamos aprendiendo de la palabra. Siempre acuérdense que la regla es la palabra de Dios, esa es la que va a hacer el efecto. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo en justicia? Fíjense lo que dice al lado, yo lo resalté. ¿Qué incluye el instruir? Eso es lo que hace el papá y la mamá. No es agarrar una cadena, un palo y quebrarle las piernas al hijo. Disciplinarlo con amor. ¿Por qué? Para que se corrija. ¿Por qué? Porque lo está instruyendo. La Biblia dice, el que instruye al niño en su camino, nunca se apartará de él. No dice así su palabra. Quiere decir que ese niño va a ser enseñado, instruido por sus papás, pero a la vez va a ir siendo corregido, disciplinado, si las cosas no van bien y no obedece. Estos 2 puntos, instruir y redarguir, tienen que ver con ¿qué? Con la conducta. ¿Vieron que varían? Los 2 primeros, que es enseñar y corregir,
va a formar la esencia de la persona, la fe, su identidad, su ADN de cristiano. Eso sería la palabra correcta, el ADN de ser un cristiano. Y los otros dos, que también nombra la palabra, ya lo va aquí, por eso son instrucciones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tengo que tratar a los mayores? ¿Vio que va diciendo todo ahí? ¿Cómo hay que tratar a los hijos, de los padres a los hijos? Esas son instrucciones. ¿Para qué? Para la conducta. Díganme si no es preciosa la palabra. ¿Son perlas preciosas o no? Son perlas preciosas para nuestra vida realmente. Porque ¿cuál es el fin de Dios? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Cuál es el fruto de esto? Ahí está. Cristianos maduros y preparados. Porque si no vamos a llegar a 5 años, 10 años de cristiano y vamos a caer en lo que Pablo nos decía. Ustedes parecen niños de pecho, tienen que tomar leche, ya no les puedo enseñar más cosas porque no lo van a entender, siguen inmaduros. ¿Se puede alcanzar la madurez? Sí, mis amados. ¿Cómo alcanzamos la madurez? Preparándonos a través de la palabra. Vieron que no es difícil poder interpretarla, entenderla. Es poner la buena disposición del corazón, ir tomando un versículo y poder entenderla. Nunca se salten las comas, los puntos. Otro día que tengamos otra enseñanza les voy a enseñar ya específicamente cómo leer los conectores, que dice por lo tanto, el cual, que eso siempre se refiriendo a que tiene que leer más atrás, porque de atrás viene hablando del tema y por eso le dice eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo creo que hasta ahí no les quiero 10-20. Dejamos ahí. Les doy una tarea. ¿Quedó claro o quieren que vuelva a explicar algo? ¿Sí? Bueno, yo les voy a dar una tarea. A ver quién toma el desafío para aplicar esto. ¿Sí? Sí, ya quiere que pregunte. ¿Es la primera vez que vienes? Ah, qué hermoso. ¿Ella quiere preguntar algo? Una pequeña ejercicio. Sí. Está, Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo, o sea, ustedes van a volver un poquito atrás y van a buscar la palabra 6, versículo 12. Es un solo versículo. Le van a poner un título. Van a sacar el tema del que está hablando el apóstol allí. Lean palabra por palabra. Si ustedes quieren, se les leo. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Ahí está. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Precioso el versículo. Ustedes pónganle un título. Ya saben que el título es cortito. Tiene que ser algo que impacte. Puede ser una sola palabra, pueden ser dos. No hace falta que lleve ni verbo, esa no lleva nada. En el tema sí, porque el tema tiene que ver de qué a ustedes le está hablando. Y después van a sacar la enseñanza para ustedes. Nada más, 3 cosas. ¿Estamos de acuerdo? 3 cosas nada más. Título, tema y de qué les habló ese solo versículo a ustedes. ¿Qué les enseñó? Esa sería la palabra. ¿Qué les enseñó para su vida? Amén. Oramos y los espero el próximo miércoles, que ya terminamos allí y vamos a ver en forma práctica algunas cositas que también nos enseña la palabra
y que Jesús le enseñó a sus discípulos. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está sentadito, vamos a orar. Bendito Dios, te bendecimos en esta noche, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra. Tu palabra para nosotros es una guía, Señor. Nos inspira, nos motiva, nos enseña, nos corrige, nos confronta con nuestras propias verdades. Gracias, mi Dios, porque tu amor no estuvo solamente allí en la cruz, porque tu amor continúa, Señor, hoy. Tú quieres preparar a tu iglesia para que podamos ser para buena obra, para todo lo que tú nos necesites, Señor. Padre, heme aquí, Señor. Así dijo Isaías. Envíame a mí, Señor. Por eso me quiero preparar. Quiero tener esa intimidad contigo, Señor, para hacerte útil en tus manos. Padre, aviva ese fuego, Señor, que has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos, tus hijos, tus soldados, que están siendo entrenados, Señor, por tu palabra. Padre, abre nuestro entendimiento, ilumínanos, que tu Espíritu Santo nos dé esa claridad para poder entender, interpretar y sabiduría para poner la palabra por obra. Padre, glorifícate. Glorifica a tu Hijo Jesucristo. Él oró por nosotros, Señor. Él oró por todos aquellos que habrían de creer por el trabajo de sus discípulos. Oh Dios mío, que hoy podamos ser esos discípulos fieles. Que podamos serte útiles, preparados para lo que tú nos necesites, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Porque su palabra es viva y es eficaz, dice.